Buenas noches, bendiciones para todos. Bueno, estamos compartiendo unos videos, espero que hayan mirado y bueno, siempre estoy esperando también alguna respuesta, alguna pregunta, bueno, lo que usted sienta poner, ¿no es cierto? Y hoy también nuevamente vamos a estar compartiendo una palabra que espero que sea para tu bendición, tu edificación y una palabra que hemos hablado muchas veces. No hay pastores, apóstoles, lo que usted escuche en este tiempo que no haya hablado de esta palabra. Yo lo he predicado muchas veces, pero en este tiempo el Señor realmente nos reveló muchas cosas que antes no sabíamos. La verdad no sabíamos. Entonces espero que sea de bendición y que pueda también que el Señor te revele muchas cosas que a mí me ha revelado en este tiempo. Mire, se encuentra en Hechos capítulo 10 y versículo 1 en adelante, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucho limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Es tremendo. Tenemos que prestar mucha atención, observar y ver la vida de este hombre. ¿Por qué le digo? Porque este hombre era un gentil. Y un gentil era alguien que estaba fuera del pacto, fuera de los pactos de Adonai que hizo con su pueblo Israel, de las promesas, de las bendiciones. ¿eh? Era un gentil, estaba fuera del pacto y esto es lo tremendo, hermano. ¿Cómo esta persona pudo tener esta visión y esta respuesta inmediata al Padre? Este hombre hizo algo que impresionó al Padre, que dijo: vamos a escucharle, y no únicamente vamos a escucharle, voy a enviar un ángel a hablarle a este hombre. Entonces tenemos que prestar atención. ¿Sabe el problema nuestro, hermano? Es que a veces prestamos atención en las cosas que estamos viviendo o lo que está viviendo la iglesia en este tiempo. Miramos a los apóstoles, miramos a aquel que está saliendo en internet, aquel que dijo esto, aquel profeta dijo lo otro. Y sabe que acá el tema es: ¿hay respuesta a nuestra oración? Los ángeles han llegado a la vida de estos hombres, o los ángeles solo tuvieron al comienzo y ahora solo es el Espíritu Santo el que se mueve. ¿Qué pasó? Nosotros, para entender y recibir realmente todas las bendiciones del Eterno, siempre tenemos que estar enfocados en las vidas de estos primeros hermanos, de estos primeros hombres que vemos aquí en Hechos de los Apóstoles, donde los ángeles, queridos hermanos, amigos, era algo común, era tremendo. Si usted ve los hechos, era el ángel del Señor se movía, iba a la cárcel, le libertó a Pedro, se presentaba con Pablo, con Esteban. Cosas tremendas sucedieron en estos tiempos primeros que no han cambiado. Lo que pasa es que en este tiempo se ha desviado nuestra vista y nuestra mirada a estos primeros hombres, y donde nosotros tenemos que prestar mucha atención, porque cómo ellos recibieron tan rápido la respuesta y cómo los ángeles se movían tan impresionantemente. Es tremendo. Entonces tenemos que prestar atención. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo? Primero dice: un gentil
un romano, alguien que estaba fuera del pacto. Y nosotros creemos que por medio de Cristo entramos a la promesa, entramos a los pactos, entonces ya no somos gentiles. Entonces, ahora más, tú ya no eres un gentil. Si realmente Cristo está en tu vida y has creído que Él es el Mesías y el Salvador, ya no eres un gentil, sino eres un hijo de la promesa, eres del pueblo de Adonai y ya no estás fuera del pacto. Entonces Cornelio recibió esta visita tan tremenda de un ángel. Ahora tenemos que observar qué hizo este hombre, qué impactó al Padre para que Él pueda mandar un ángel. Y para eso tenemos que entender el contexto y lo que significa lo que dice la palabra de Cornelio. Yo muchas cosas no entendía. Yo pensé que este hombre alcanzó que Dios le escuche y que envíe inclusive un ángel por las obras, por la limosna y porque amaba a Israel, como dice acá la Escritura. Entonces el Señor vio todas esas cosas y dijo, voy a escucharle a este hombre, voy a acercarme a este hombre. Si fuera este el punto fundamental, si fuera por esto nomás, ¿cuántos hermanos yo conozco, querido hermano y amigo, te vuelvo a decir, cuánto, o tú mismo conoces hombres de Dios que han dejado familia, dejaron ciudades, fueron a misionar, hicieron tantos hermanos que hay dentro de la congregación que usted dice, pero ¿cómo sirve a Dios? ¿Con qué amor? ¿Con qué devoción? Y uno piensa que el Señor le va a estar escuchando a esta persona porque vemos ese sacrificio, vemos ese amor, vemos cómo están sirviendo al templo, cómo están siempre dispuestos, cómo son generosos, cómo son... Pero al escucharle y decirle, a pesar de ver su fidelidad y ver su devoción, no hay respuestas. Sus hijos por ahí están en la droga, sus familias están perdidas, la economía no prospera, no tienen visión. Yo decía muchas veces, pero Señor, ¿por qué no le contestás a estos hermanos? ¿Por qué no le atendés si yo estoy viendo cómo ellos son tan fieles, son tan generosos, servidores, dispuestos? Y tú no les contestas. ¿Por qué no le sanás? ¿O por qué no le traes a sus hijos? ¿Por qué no prosperás sus vidas? Porque eso es parte de una bendición. Hay cosas que se contradicen. Tú puedes ver a un hermano servirle al Señor de todo corazón y uno no puede decir, no lo está haciendo de corazón. Pero después ve su casa, ve su economía, ve sus clamores que no llegan para ese al cielo. ¿Qué está faltando? ¿Qué está pasando? O tal vez eres tú uno de los que sirve de corazón a Dios y está siempre ahí y diciéndole inclusive al Señor, pero Señor, si yo siempre te estoy diciendo, ¿por qué no me escucha? ¿Por qué mi hijo sigue así? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi economía? Entonces tenemos que observarle a este hombre, porque este hombre representa muchas vidas. Y entonces, antes de estar mirando, el profeta fulano, el apóstol mengano, tendríamos que observar qué hicieron estos primeros hombres para que el Eterno les escuche, y no únicamente que les escuche, sino envíe ángeles a estar con ellos. Antes tendremos que mirar esto. Y yo quiero hablarle por lo que yo he aprendido también. Porque yo entendía que, Cornelio recibió la respuesta y fue enviado un ángel a hablar con él por las cosas que hacía. Este hombre dice que era piadoso, le edificó sinagoga a los judíos, amaba al pueblo.
Digo, "No, ¿será Dios todo eso? ¿Es algo bueno? Sí, es algo bueno, pero no era lo que al Padre le movió para que Él reciba contestación y aún más, vaya un ángel a verla con Él. Entonces tenemos que entender como a mí me hicieron entender. Y una de las cosas que dice la Escritura dice, este hombre era piadoso. Y uno piensa que piadoso era, bueno, era un hombre bondadoso, misericordioso, que amaba a las personas, que era una persona buena, buenísima. Y muchas veces predicaba yo como quisiera que muchos seamos como Cornelio, tan piadosos y generosos. ¿eh? Pero hasta que me enseñaron a mí también muchas cosas que yo ignoraba. Y para eso tenemos que entender que era un piadoso. Y en esa época, en ese tiempo, había tres clases de judíos. El judío natural o nativo, el judío que era israelita. Ese era el primer judío, ¿no es cierto? El judío natural. Este judío natural era lo que se sentaban en la primera silla en la sinagoga. Los nativos, los judíos verdaderos, israelitas, verdaderos. Entonces ellos se sentaban en las primeras sillas en la sinagoga. Después estaban los gentiles prosélitos, los que se convirtieron al judaísmo, los que estaban guardando la Torá, cumpliendo los mandamientos, eran los gentiles prosélitos, quiere decir los gentiles convertidos al judaísmo. Y estas personas se sentaban en la segunda parte del templo o de la sinagoga. Ellos eran ubicados ahí, porque no eran judíos, eran griegos, romanos, de otros países, pero que aceptaron la ley de Moisés, los mandamientos, y bueno, lo recibieron y se convirtieron. Después estaban los piadosos, que eran también todos gentiles como Cornelio, era un gentil piadoso. Los piadosos eran los que estaban en el proceso de convertirse en judíos prosélitos, o en el proceso de convertirse a la religión judía. Entonces los piadosos eran los que se sentaban en la parte de atrás de todo y en la sinagoga. Entonces teníamos tres clases de judíos: el judío natural, el judío israelita, el judío prosélito y el gentil piadoso. Estas tres clases de personas estaban en la sinagoga. Y el piadoso era el que estaba en el proceso de convertirse totalmente a la religión judía. Entonces quiere decir que Cornelio estaba abrazando la Torá, estaba abrazando los mandamientos, aceptó, lo creyó y lo puso en práctica. Por eso en el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Entonces por eso dice la Escritura que y amaba al Eterno. Dice, era piadoso y temeroso. La palabra temeroso era aquel que guardaba los mandamientos. Entonces, también dice el salmista, dice en la palabra que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Y el que lo temen no es en el temor de miedo o qué me va a hacer el Padre si yo no hago. No, está hablando de la obediencia. Temor se refería al que guardaba los mandamientos, al que obedecía, al que cumplía los mandamientos. No únicamente que lo oía, sino que lo cumplía. Entonces ese era un temeroso de Dios, era piadoso, temeroso de Dios,
con toda su casa. Quiere decir que toda la casa de Cornelio abrazaron los mandamientos, abrazaron la ley, la Torá, y lo pusieron por práctica. Por eso usted le va a ver a Cornelio orando la hora novena. Era un tiempo donde se juntaban para orar. Estas mismas cosas hacía, por ejemplo, Daniel en la escritura que hemos mirado muchas veces, cuando Daniel oraba 3 veces al día. Uno era en la hora novena, como Daniel. Daniel no estaba en su país, estaba en Babilonia, estaban exportados ahí, fueron esclavos ahí, pero él dice que oraba 3 veces al día. Y su oración estaba dirigida a donde estaba el templo en Jerusalén. Eso está en la escritura. Y estas mismas cosas, estas mismas prácticas, estas mismas amor y todo lo que llevaba el guardar los mandamientos, estaba haciendo Cornelio. ¿Sabe lo que más le atrajo al Padre para que oírla a Cornelio y que aún envíe un ángel para que esté con él? Era que él guardaba su palabra. Él era obediente, él hacía todo lo que decía la escritura, él lo estaba cumpliendo al pie de la letra. Y eso es lo que hace que el Padre se fije en alguien. Mire lo que le dice del Hijo, del propio Jesucristo, el propio Yeshua. Él dice: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuál era la complacencia del Padre? Al ver que su Hijo obedecía su palabra y la cumplía. Jesús mismo decía: no penséis que yo he venido a hacer mis palabras o a hacer mi voluntad. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y eso es lo que atrae la mirada del Padre y atrae también que envíe ángeles. ¿Sabe una de las cosas que nos va a llevar a que el Padre nos escuche? Es cuando nosotros comencemos a guardar sus mandamientos. En este tiempo nos hemos dado cuenta, querido hermano, que el cristiano ama al Señor, eso no hay duda. Tienes buenos sentimientos, tienes buenos deseos, pero no guarda sus mandamientos. Y a veces decimos: Señor, pero tú no me escuchas. Quiero decirte algo que quiero que te resuene en tu oído, que resuene en tu corazón y que lo investigue y busque y vas a ver que tanto los ángeles y el Espíritu Santo de Dios se van a mover y se van a manifestar mientras nosotros estemos entre los parámetros que el Eterno estableció. ¿Y cuáles son esos parámetros? ¿Cuáles son esos límites que no podemos salir de eso? Es su Torá, la instrucción que Él dejaba. Por eso, pues dice la Escritura que si nosotros guardamos sus mandamientos, sus decretos, Él estará con nosotros. Y Él cumplirá y seremos benditos en la ciudad, benditos en el campo. Todo lo que nosotros hacemos será bendito. Y mientras que nos mantengamos dentro de sus mandamientos. Pero en este tiempo el cristiano no guarda el mandamiento. Y entonces la respuesta, los ángeles, no se manifiesta como antes. ¿Qué pasó? Mire usted, hermano, los primeros creyentes, los primeros discípulos después que partió el Señor, ¿qué hacían ellos? ¿Qué guardaban? ¿Qué? Para que la presencia de Dios fuera tan tremenda y se manifestara de una forma espectacular, que la gente venían en masa, que había milagros, había manifestaciones de ángeles, era algo tan común y normal pareciera ser. Si usted ve los primeros capítulos de Hechos, todo Hechos va a ver qué es. Entonces tenemos que ver qué hicieron ellos para que esto suceda.
Y aquí vemos lo que hizo Cornelio. Y esto también hicieron sus discípulos. Guardaron sus mandamientos. Por eso dice en Juan 3, 5:3 dice que aquellos que aman a Dios guardan sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Esta es una de las cosas que hemos aprendido y que estamos también nosotros enseñando, porque es algo tremendo que por ignorancia no lo hacemos. Mire, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. El propio Juan, el apóstol Juan, instando a todo aquello que se convertía, como Cornelio, que iba en el proceso de convertirse, después de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, al Mesías, tú ya no eres gentil, eres parte del pueblo de Dios. ¿Y ahora qué más tenías que hacer? Pues guarda sus mandamientos, pues sus mandamientos no son gravosos, al contrario, van a hacer que el Padre enseguida oye tu voz y va a hacer que inclusive tenga que mandar ángel, lo va a hacer, porque tú estás guardando y estás siendo temeroso del Eterno. Bueno, esta es una de las cosas que quería compartir y qué bueno que sería observar a estos primeros creyentes en el Señor, porque vemos cuánto el Eterno se manifestó en ese tiempo. Él no ha cambiado, solo que nosotros no estamos haciendo cosas que a Él le agrada. Y una de las cosas que agrada y que le atrae al Padre es cuando nosotros obedecemos su palabra y guardamos lo que Él ya estableció y dejó para que todo aquel que es injertado en Israel lo guarde también. El Eterno te bendiga y bueno, un gozo siempre poder compartir esta palabra y espero la bendición de Adonai para tu vida y tu familia. Nos estamos viendo la próxima vez en otros videos que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Hasta pronto y bendiciones para todos.